Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con nuestras tareas de geografía. En este caso vamos a ver la Amazonia, un ambiente en peligro. Bien, la región amazónica es una de las regiones geográficas de América y principalmente de América del Sur o América Latina, según como veamos esa regionalización, que está formada por estos países: Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y principalmente Brasil, porque es el país más extenso, ¿sí? Todo lo que queda dentro de esta línea amarilla es la región amazónica, que podemos decir varias cosas de la región amazónica. En primer lugar, desde el punto de vista de la biosfera, es un ambiente de selva, la selva del Amazonas. Cuando hablamos de punto de vista de la biosfera, quiere decir que estamos hablando de todo lo que tiene vida en la Tierra, ¿no es cierto? Incluye los seres vivos. Entonces, los grandes ambientes que tienen que ver con la biosfera son las selvas, los bosques, los desiertos, los pastizales. Uno de esos ejemplos, uno de esos ambientes es la selva, y en este caso la selva del Amazonas. Desde el punto de vista climático está en una zona cálida y húmeda, tiene clima cálido ecuatorial. Más o menos, acá tengo Ecuador, en esta zona de manera horizontal va pasando la línea del Ecuador, que divide, es el paralelo que divide en hemisferio norte y en hemisferio sur. También, desde el punto de vista climático, es la zona donde los rayos del sol caen bien perpendiculares en épocas de equinoccios. Esto es en otoño y en septiembre, ¿no? Cuando acá es, por ejemplo, otoño en marzo y el, el 21 de marzo y el 23 de septiembre cuando empieza la primavera. En esos momentos, en esas fechas, en la zona ecuatorial los rayos caen bien perpendiculares. Y eso en realidad no es en esos momentos solamente que la insolación es mayor, sino que durante todo el año la insolación es bastante alta. Entonces, eso lo podemos relacionar con clima cálido, ¿sí? Y clima húmedo, cuando hablamos de la característica húmedo, estamos hablando de que es la zona donde se producen las precipitaciones más abundantes del planeta y están distribuidas durante todo el año. Desde el punto de vista de la hidrósfera se encuentra la cuenca del río Amazonas. Toda la zona que queda dentro de la línea amarilla, ¿sí? Además está regada por ríos, está irrigada por distintos ríos. Tenemos un río colector que es el Amazonas. Lo empiezo a marcar desde la naciente hasta la desembocadura. Tenemos naciente, tenemos desembocadura. Nace en los Andes, principalmente en los Andes peruanos, estamos hablando. Va recorriendo todo un trayecto, que ese trayecto es lo que vamos a llamar curso, y ese curso lo vamos a dividir en tres partes. Curso superior, que es la parte donde está la naciente, hasta unos kilómetros más. Luego el curso medio, que es donde el río sigue recorriendo, pero tiene menos inclinación. Acuérdense que acá están los Andes, entonces la inclinación va a ser mayor, la pendiente va a ser mayor. Acá empieza a estabilizarse, va recorriendo hacia el este y luego curso inferior es la zona donde se va acercando a la desembocadura. Esta desembocadura, fíjense que la hice en tres partes, ¿sí? El río se va desviando en tres secciones, en realidad hay más, pero yo lo hice acá para hacerlo más corto, ¿no? Y esas divisiones se va haciendo porque entre medio de esos riachos que se forman, se van formando islas sedimentarias. Islas sedimentarias, ¿por qué? Porque los sedimentos son los que el río empieza a erosionar en la zona de la naciente y va recorriendo y va transportando dichos sedimentos durante todo el curso. Y en la zona de la desembocadura es donde el río ya no puede erosionar más, porque ya está en contacto con el océano Atlántico. Entonces ahí el río va dejando esos sedimentos quietos, los va depositando y con el paso de los años se va formando islas de origen sedimentario. Fíjense el color acá. Este color es representativo de la cantidad de sedimentos que se van quedando en esta parte de la desembocadura, ¿sí? Tenemos también, además del río colector, que es el Amazonas, tenemos otros ríos que son los que se llaman afluentes de margen derecha y afluentes de margen izquierda. ¿Cómo determino las márgenes? Estando de espaldas a la naciente
y de frente a la desembocadura. Si yo miro hacia la desembocadura, ¿dónde está mi izquierda? Hacia este lado. O sea, todos estos serán afluentes de margen izquierda y estos son los que me quedan a la derecha, ¿sí? O acuérdense, mirando a la desembocadura y de espaldas a la naciente. Confluencias son los puntos donde esos afluentes se van uniendo al río colector. Y fíjense por qué lo llamamos colector, porque colecta, porque recolecta, porque junta las aguas de sus afluentes. Aguas, también el término que se utiliza para decir el agua del río es el caudal, ¿sí? Cuenca hidrográfica es todo entonces el área que está recorrida por ese río principal y toda la cantidad de afluentes. Y por último, régimen regular. Régimen se refiere a cómo va cambiando la cantidad de caudal del río, ¿sí? Cómo va cambiando el caudal de un río. Entonces, cuando se dice régimen regular se refiere a que el caudal del río no va cambiando tanto a lo largo de los años, a lo largo del año. ¿Por qué? Porque al ser una zona de clima cálido y húmedo, esa humedad es durante todo el año bastante regular. El problema es que con las sequías, con el cambio climático, se van acentuando las sequías y eso produce menos lluvias. Entonces, ese régimen regular también podemos pensarlo como que es un régimen regular bastante relativo, ¿sí? Si tenemos en cuenta otros temas. Bien, así quedaría la cuenca del Amazonas completa con todos sus afluentes. Y los puntos rojos son ciudades que se van ubicando, ¿no? Que fueron construidas en las márgenes, en este caso, del río Amazonas. Iquitos, Manaos. Bien, cuenca hidrográfica del Amazonas. Y un último término para explicarles acá es que el río va presentando vueltas. Estas vueltas se llaman meandros, ¿sí? Estas vueltas se producen porque el río, tratando de buscar la desembocadura, va recorriendo, en este caso, un relieve de llanura, ¿sí? Y mucha pendiente no tiene mucha inclinación. Entonces va haciendo lo posible para poder encontrar su salida. Su salida finalmente es esta desembocadura que es en el Océano Atlántico. Bien, el ambiente amazónico es un ambiente de mucha biodiversidad. Hay especies de monos, guacamayos, yaguaretés en peligros de extinción. Y también es uno de los ambientes donde está la típica serpiente que conocemos con el nombre de anaconda, ¿no? Y es una de las más largas del planeta. Puede llegar hasta 9 metros de largo y pesar hasta 250 kilos de peso. La pitón en realidad es la más larga. Incluso se llegó a encontrar una de 15 metros, de casi 15 metros en Indonesia. Bien, y así como vemos la selva del Amazonas, también en estado puro también podemos ver la selva del Amazonas ardiendo. Los incendios forestales, que muchas veces son intencionales, son una de las amenazas que tiene permanentemente la selva y otros ambientes de bosques y selvas. Bien, fíjense, el dióxido de carbono es uno de los gases que se producen cuando se queman combustibles, cuando se están quemando árboles en este caso, y esto juega en contra. ¿Por qué? Porque va a quedar más cantidad de dióxido de carbono liberado en la atmósfera. Los árboles lo que hacen es tomar ese dióxido de carbono y exhalan oxígeno y nosotros utilizamos ese oxígeno. Entonces, si hay menos árboles va a quedar más dióxido de carbono dando vuelta, ¿sí? Y los incendios justamente producen eso también, la producción de dióxido de carbono. Fíjense acá otra cosa que juega también en contra en este ambiente. Esta zona en rojo está acá aumentada, ¿sí? Esto representa el avance de la frontera agropecuaria. La frontera agropecuaria es todo lo que se va utilizando, lo que se va ganando a la selva para fines agropecuarios, agricultura y ganadería. Toda esta parte, donde ya no es más verde, vamos a decir, toda esta parte, y estas partes también, esperen que me fui, ahí va. Todas estas partes son terrenos que fueron divididos en parcelas y que hoy en día se están utilizando para agricultura y para ganadería. Para eso es beneficioso para el tema de la actividad económica agropecuaria y para las empresas que se dedican a realizar estos loteos de tierra, ¿no es cierto? Pero
Lo que es perjudicial es porque la tierra, las tierras forestales, las masas forestales van perdiendo esa cantidad, esa masa forestal, o sea, esas especies, esa superficie, ¿sí? Entonces va ganando terreno en la actividad agropecuaria y va perdiendo terreno la selva propiamente dicha. Bien, esto como una síntesis también, la Amazonia está ardiendo y esto es lo que está en riesgo, entre el 17 y el 20% del agua del planeta, 6,7 millones de kilómetros cuadrados de bosques, el hábitat de más de 34 millones de habitantes, el 10% de la biodiversidad mundial y el 20% del oxígeno del planeta. Acá el oso panda que tenemos acá, con la sigla, quiere decir Fondo Mundial para la Naturaleza. Es una ONG creada en 1961. Como objetivo es conservar la flora y la fauna, promover el desarrollo sustentable, frenar la degradación ambiental mundial. Bien, esta pantalla, digamos, la hizo esta ONG. Por último, actividades. ¿Qué entendiste por confluencia, régimen y cuenca hidrográfica? ¿Qué significa que la Amazonia es un ambiente con biodiversidad? ¿Esa biodiversidad está amenazada? ¿Por qué? ¿Cómo se artificializó la Amazonia con el paso de los años? Piensen en esta palabra, artificialización. Como antónimo, palabra contraria a esto, vamos a usar naturaleza. ¿Sí? Una cosa es natural y la otra cosa es artificial. Entonces piensen eso. ¿Qué entendiste por avance de la frontera agropecuaria? ¿Con qué otra pregunta podés relacionar la respuesta de las 5? ¿Qué función tienen las ONG? Busca otro ejemplo y una breve explicación de para qué se creó, cuándo se creó y el significado de sus siglas si las hay. Explica el dibujo y su relación con el tema. Responde estas preguntas en el archivo de Word que te envié por Classroom. Una vez que lo termines, envíalo por Classroom también. Estas preguntas son principalmente para hacer con todo este video, ¿sí? La número 7, donde tienen que buscar otro ejemplo, es así, la buscan aparte. Pero el resto está todo acá en este video y es cuestión de volver a verlo unas cuantas veces, o quizás con 2 o 3 veces alcanza, poder analizar bien todo y hacer estas preguntas pensando principalmente.